Hola, muy buenos días a todos. Nos complace contar con su asistencia en este seminario web titulado Guía de Inocuidad Alimentaria FDA, Planes y Programas Esenciales. Tendremos el gusto de compartir con ustedes los requisitos principales de inocuidad alimentaria de la FDA, el proceso de aplicación, así como algunos requisitos especiales para la industria de alimentos. Esperamos que toda la información compartida sea de utilidad para todos ustedes. Mi nombre es Israel Hernández y yo me encuentro en las oficinas de Registrar Corp en México. Next slide, please. El día de hoy tengo el gusto de presentar a mi colega y compañera Fabiola Negrón, directora del Departamento de Inocuidad Alimentaria de Registrar Corp, quien estará dirigiendo este seminario web. Fabiola posee un bachillerato en microbiología industrial y diversos cursos de posgrado en ciencias y tecnología de alimentos en la Universidad de Puerto Rico. Junto con su equipo de expertos, ha revisado y desarrollado más de 2,000 planes de inocuidad alimentaria, planes HACCP, planes de defensa alimentaria, planes FSBP, entre otros, con el objetivo de lograr el cumplimiento de todos los requisitos de la FDA aplicables. Las áreas de especialización de Fabiola incluyen buenas prácticas de manufactura, controles preventivos para alimentos de consumo humano, plan HACCP para mariscos y jugos, planes FSVP, suplementos alimenticios y muchos otros más. Durante este seminario, no duden en escribir sus preguntas en el recuadro de preguntas que encontrarán en su ventana. Al final dedicaremos un tiempo para responderlas. Además, enviaremos un enlace posteriormente con la grabación de este seminario para que puedan realizar cualquier consulta en cuanto lo necesiten. Sin más preámbulos, yo los dejo con mi compañera Fabiola Negrón. Muchas gracias, Israel. Buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo dónde estén. Les agradecemos que nos acompañen en el día de hoy. Nuestra agenda incluirá abarcar las normas de la inocuidad alimentaria para instalaciones de alimentos, los componentes de los planes y programas esenciales necesarios para ustedes, la aplicabilidad de estos requisitos y ciertas exenciones que pueden aplicarles, calificaciones requeridas para detallar e implementar estos planes y programas, pasos preliminares para el desarrollo de estos planes, qué información deben recopilar o considerar, y luego observaciones comunes de la FDA, al igual que de la perspectiva de Registrar Corp. Y culminaremos, como dijo mi compañero, con las preguntas y respuestas al final. Antes de comenzar, les hablaré un poco de lo que es Registrar Corp. Es probable que le hayamos asistido a algunos de ustedes ya con su registro de la FDA, a revisar sus planes de inocuidad o sus etiquetas, ayudarlos a ser removidos de una lista de alerta de importación, entre otros servicios. Registrar Corp es el líder mundial para el cumplimiento normativo de la FDA y durante más de 20 años hemos ayudado a empresas de los sectores de alimentos, suplementos, cosméticos, medicamentos y dispositivos médicos. Hemos ayudado a más de 30,000 clientes en más de 190 países con el cumplimiento de la FDA. Contamos con unas 20 oficinas alrededor del mundo para ayudarles en su horario e idiomas respectivos siempre que sea posible. Y también ofrecemos servicios y programas software para satisfacer sus necesidades de cumplimiento. Contamos con una alta calificación en satisfacción del cliente y nuestros especialistas están altamente cualificados en sus respectivas áreas para proporcionarle el asesoramiento y el apoyo adecuados para ayudarle a superar las complejidades de cumplimiento con la FDA. También adquirimos nuestra certificación ISO 27001 para garantizar que la información que comparten con nosotros está protegida. Gracias por acompañarnos hoy y por elegirnos como su recurso para el cumplimiento FDA. Vamos a comenzar con los planes y programas y vamos a describir los componentes necesarios para cada plan. Analizaremos los principales planes y programas requeridos por la FDA para las instalaciones que fabrican, procesan, empacan o almacenan alimentos. Estos son planes de inocuidad alimentaria, programa de cadena de suministro, planes de retiro del mercado,
planes HACCP para pescados, mariscos o jugos, planes de defensa alimentaria. Es probable que necesite desarrollar e implementar uno o más de estos planes o programas en su instalación, a menos que aplique alguna exención. Describiremos cada uno de estos componentes en detalle y a qué instalaciones le van a aplicar y las actividades y los requisitos y las cualificaciones necesarias para desarrollarlos e implementarlos correctamente. Comenzaremos por la regla de controles preventivos. Esta norma entró en vigencia como parte de la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria y se ha requerido que las instalaciones cumplan con estos requisitos ya desde el 2016, ya son 8 años. Tenemos dos reglas principales bajo controles preventivos que incluyen 21 CFR 117, que aplica a los alimentos para humanos, y 21 CFR 507 para alimentos de animales. Estas normas se aplican a las instalaciones que fabrican, procesan, empacan o almacenan alimentos destinados a seres humanos o a los animales. Y además, los requisitos principales incluyen redactar e implementar un plan de inocuidad alimentaria, un programa de cadena de suministro y un plan de retiro del mercado de alimentos. Estos planes deben ser desarrollados e implementados por una persona cualificada en controles preventivos, mejor conocido como un PCQI. Se otorgan algunas exenciones de las regulaciones cuando una empresa cumple con ciertos criterios financieros. Si cumple con los requisitos para una empresa muy pequeña o una instalación calificada, es posible que esté exento de desarrollar un plan de inocuidad alimentaria, el programa de cadena de suministro y también el plan de retiro del mercado. Deben determinar su elegibilidad calculando y considerando lo siguiente: calcular las ventas anuales y el valor del mercado de los alimentos fabricados, procesados, empacados o almacenados, quiérase decir, inventario no vendido que puede ser retenido por un costo. Sepa que los alimentos para el ser humano se calculan por separado de los alimentos para los animales. Si maneja ambos tipos de alimentos, debe realizar dos cálculos separados. Debe considerar las ventas y el valor del mercado a nivel mundial, no solo el alimento destinado a los Estados Unidos. Debe incluir alimentos vendidos a otros países o a nivel local. Debe considerar todas sus operaciones comerciales relacionadas al manejo de los alimentos, incluidas las subsidiarias y filiales. Debe calcular el promedio de esas ventas anuales y el valor de mercado de los 3 años anteriores. Por ejemplo, si está realizando los cálculos hoy, debe considerar sus números para el 2023, 2022 y 2021. La fecha para realizar nuevos promedios es cada 31 de diciembre. Cuando llegue el 31 de diciembre, al final de este año, calculará los años 2024, 2023 y 2022. Una vez que calcule sus totales, los tendrá que ajustar por inflación. La FDA ha publicado una guía, que la comparto aquí en la tercera columna. Dejé el nombre en inglés para que la puedan encontrar cuando realicen una búsqueda por la internet. Esta guía ayuda a la industria a determinar su elegibilidad para beneficiarse de estas exenciones y provee ejemplos para los cálculos. El sitio web de la FDA también tiene un recurso actualizado anualmente para proporcionar las cifras de inflación por año. Cuando obtiene sus totales y promedios, si está por debajo de $1 millón estadounidenses en alimentos para humanos o 2.5 millones de dólares estadounidenses en alimentos para animales, es elegible para las exenciones. Sin embargo, ser elegible no es suficiente para beneficiarse. Debe presentar una certificación de instalación calificada o Qualified Facility Attestation en inglés ante la FDA. Es un formulario en el que proporcionará los detalles de su operación y certifica sus medidas de control para la inocuidad de los alimentos,
adjuntando también los cálculos y la evidencia de que cumple con los criterios financieros. La FDA evaluará esa información y le responderá por correo electrónico confirmando su determinación y su estado como una instalación calificada. Si no presenta esta certificación ante la FDA, deberá cumplir con todos los requisitos estándares. Pasamos al plan de inocuidad alimentaria. Este plan se desarrolla por categoría de producto, es los documentos principales en un sistema de control preventivo de la inocuidad alimentaria que proporciona un enfoque sistemático para la identificación de peligros de inocuidad alimentaria que deben controlarse para prevenir o minimizar la probabilidad de enfermedades transmitidas por alimentos. Estos planes, como mencioné, se trabajan por categoría de producto. Se pueden agrupar productos que tengan características y pasos de procesamiento similares. Les aconsejo que no intenten agrupar diferentes categorías y procesos en un solo plan, ya que el plan puede volverse confuso y puede resultar en un plan inadecuado o que dificulte su implementación. Debe desarrollar un análisis de peligros por escrito que identificará los posibles peligros biológicos, químicos y físicos y luego los evaluará para ver su probabilidad y la gravedad de los peligros para determinar si requieren un control preventivo. Los controles preventivos son esas medidas que se aplicarán para minimizar o prevenir los peligros significativos. Existen 4 tipos de controles preventivos. Uno de ellos es el control preventivo de proceso, que es equivalente a los puntos críticos de control en un sistema de HACCP. Los controles preventivos de alérgenos, para abordar los alérgenos no declarados en la etiqueta y el contacto cruzado con alérgenos. Controles preventivos de saneamiento se utilizan para evitar la contaminación cruzada y el contacto cruzado con alérgenos. Luego, los controles preventivos de cadena de suministro, que son aquellos que solo pueden ser aplicados por su proveedor u otras entidades antes de recibir sus ingredientes o productos en su instalación. Esto significa que el peligro no será controlado por su proceso o por entidades posteriores en la cadena de suministro, por ende deben ser controlados por su proveedor. La mayoría de los controles preventivos requieren incluir monitoreo, verificación y acciones correctivas. Ciertos controles de proceso también requerirán validación y los procedimientos de monitoreo establecen qué parámetros deben alcanzarse y cómo se verificarán para garantizar que se controlen los peligros. Cuando monitoree los controles preventivos, también deberá verificar que la medida de control esté funcionando según lo previsto a través de las actividades de verificación. Esto puede incluir obtener muestras, realizar pruebas al producto para diferentes parámetros, pueden ser pH, pruebas microbiológicas o químicas y otros según corresponda a la medida de control. La validación es cuando ha confirmado que los parámetros establecidos son efectivos y las medidas de control determinadas logran resultados repetibles para garantizar la inocuidad alimentaria. Como mencionamos, no todos los controles preventivos requerirán validación. Se debe volver a analizar un plan de inocuidad alimentaria al menos cada 3 años. Ese es el requisito mínimo. Sin embargo, cuando hay cambios dentro de ese periodo de 3 años que afectan a la inocuidad alimentaria o al plan establecido, como cambiar la formulación, los parámetros de procesamiento, el equipo o el empaque, el plan debe volver a analizarse para realizar los cambios necesarios en el análisis de peligro y los controles preventivos según sea el caso. En el programa de cadena de suministro incluye los procedimientos para probar y verificar que los proveedores que controlan peligros significativos en materias primas e ingredientes recibidos que no puedan controlarse posteriormente. Así que se requiere un programa de cadena de suministro cuando el peligro se controla antes de ser recibido
y no se aplicará ningún control en pasos posteriores, ya sea en su proceso o por otras entidades en la cadena de suministro. El programa de la cadena de suministro es recomendable que se realice por proveedor y categoría. Se pueden agrupar productos similares como en el plan anterior, pero se debe considerar por separado las prácticas de cada proveedor. Comprenderá el por qué analizamos de esa manera más adelante. Se deberá realizar un análisis de riesgo de la materia prima o de los ingredientes. Esto se relaciona con el análisis de peligros realizado para el proceso, porque los controles aplicados en los pasos de procesamiento impactarán la decisión de que si se necesita un control de cadena de suministro o no. Debes saber quiénes son las entidades que están controlando los peligros. Las cadenas de suministro pueden ser muy complejas y a veces un poco misteriosas, ya que el producto puede pasar a través de múltiples entidades antes de llegar a usted a su instalación. Sin embargo, la FDA exige que se sepa de dónde proviene su producto y quién está controlando los peligros. Podría obtener un producto de un proveedor, pero esa entidad simplemente venda el producto o lo distribuya, pero no maneja el producto ni controla los peligros. Así que es crucial que pueda identificar quién controla los peligros para que se puedan realizar las evaluaciones y verificaciones requeridas a la entidad correcta y cualquier problema de inocuidad alimentaria pueda resolverse de inmediato. La documentación de estas actividades y la transparencia en la cadena de suministro son claves para que su programa sea efectivo. Una vez que haya identificado a la entidad responsable de controlar los peligros, debe evaluar sus prácticas de inocuidad alimentaria y las medidas de control que aplican para garantizar que se alineen con los controles preventivos, los requisitos de la FDA y que los peligros se controlen adecuadamente. Es por eso que el programa de cadena de suministro es por proveedor, además de considerar la categoría de alimento. Cada proveedor se evaluará por separado y tendrán diferentes controles, parámetros de procesamiento o prácticas para la inocuidad alimentaria. Cuando se identifican las medidas de control aplicadas por el proveedor, puede determinar qué actividades de verificación son adecuadas. Estos pueden incluir muestreo y pruebas, revisión de registros de inocuidad y o realizar auditorías anuales. Asegúrese de que si elige una auditoría anual, el alcance de la auditoría verifica el tipo de alimento correcto, el tipo de proceso y las prácticas y normas aplicables. Deben evaluar para asegurarse de que la auditoría cubra las medidas de control adecuadas y si no lo hace, es prudente aplicar una combinación de actividades de verificación para llenar cualquier brecha que la auditoría no haya cubierto. Como parte del plan de inocuidad alimentaria, el programa de cadena de suministro también requiere un análisis cada 3 años. El plan de retiro de alimentos del mercado también se considera parte del plan de inocuidad alimentaria. Cuando se identifica un peligro significativo que requiere un control preventivo, debe existir un plan de retiro del mercado para ese alimento. Este es el conjunto de documentos con procedimientos, funciones y responsabilidades para investigar, determinar y llevar a cabo un retiro. El plan de retiro de alimentos debe describirse paso a paso y estos pasos deben incluir una descripción detallada con instrucciones. Además de esas instrucciones, debe estar predeterminado quién es responsable de llevar a cabo las actividades. Durante un retiro no es el momento para intentar tener reuniones para averiguar quién hará qué. La rápida acción es esencial para detener la distribución de ese producto y retirarlo del mercado lo antes posible. Debe contar con procedimientos y plantillas para comunicar los retiros a sus consignatarios directos, a las autoridades pertinentes y al público según corresponda. Debe tener a la mano información para dar instrucciones claras
para identificar los alimentos afectados, ya sea por lote, qué hacer con el producto, si se desecharán los alimentos o se devolverán, contactos para hacer preguntas, entre otras. También debe tener diferentes formas de comunicarse para asegurarse de que haya recibido sus mensajes, ya sea correo electrónico, correo postal y o llamadas telefónicas. Documente todas las comunicaciones por escrito para sus registros. Después de notificar a los consignatarios, realizará verificaciones de efectividad periódicamente para monitorear que el retiro se está llevando a cabo con éxito. Y también tomar acción en algún área que no esté yendo bien. Realiza un seguimiento de las diferentes etapas del retiro para documentar el progreso, quién ha reconocido su notificación, el porcentaje de recuperación de los alimentos, entre otros parámetros. Y determine dónde necesita hacer seguimiento de las comunicaciones o tomar otras medidas. Debe tener instrucciones de lo que hará una vez que el producto se recupere o se reciba en su instalación. Debe separarse de producto seguro y contabilizarse. ¿Cómo lo va a desechar? ¿Se volverá a procesar o se destruirá? Dependiendo de la situación, puede que también la FDA le requiera una destrucción bajo su supervisión o de alguna manera específica. Un plan de retiro también tiene el mismo requisito de reanálisis de 3 años porque forma parte de lo que es el plan de inocuidad alimentaria y debe volver a analizar cuando los cambios impacten los componentes del plan. Por ejemplo, cambios en sus sistemas o software de trazabilidad que se utilizan, si ya no controla peligros significativos, si hay cambios en las funciones o responsabilidades dentro de la organización que impacten, ¿verdad?, las personas responsables de ciertos pasos o actividades, y si se somete a un retiro y encuentra deficiencias en la ejecución del mismo. Así que todos estos documentos son documentos que hay que mantener actualizados, y a medida que hay cambios en personal o cambios en los sistemas o cambios en su procesamiento, así también hay que mantener estos documentos con la información más actualizada. Ahora pasaremos a lo que es el HACCP, y el HACCP en términos de los requisitos de la FDA se aplica únicamente a las instalaciones que fabrican, procesan, empacan o almacenan pescados, mariscos y jugo 100% natural. La aplicación del HACCP de pescados y mariscos comenzó a mediados de la década de los 90 y el HACCP de jugo a principios de la década de los 2000. El requisito principal incluye redactar e implementar un plan HACCP. Es importante saber que el HACCP de la FDA no es equivalente a otros sistemas o enfoques generales de HACCP que puedan ser aceptados globalmente. La FDA tiene unos requisitos específicos en sus normas y también requieren que las personas que redacten o implementen estos planes sean personas capacitadas en HACCP en virtud de los planes de estudio estandarizados reconocidos por la FDA. Más adelante entraremos en más detalles sobre estas cualificaciones. Los planes HACCP, como los planes de inocuidad alimentaria, se desarrollan también por categoría de producto. Se pueden agrupar productos con características y pasos de procesamiento similares en el mismo plan. Se debe desarrollar un análisis de peligros por escrito para identificar posibles peligros biológicos, químicos y físicos y evaluar la probabilidad y gravedad de los peligros para determinar si requieren un punto crítico de control. A diferencia de un plan de inocuidad de alimentos, el enfoque de HACCP son los puntos críticos de control, que como mencionamos son los equivalentes a los controles preventivos de proceso en un plan de inocuidad. En un sistema HACCP, cuando los controles de desinfección son críticos para la inocuidad de los alimentos, estos se abordan a través de los procedimientos operativos estándar de saneamiento o los POES. Los puntos críticos de control deben incluir el monitoreo, la verificación y las acciones correctivas, y deben validarse.
Los procedimientos de monitoreo enumeran las actividades y la frecuencia con la que debe realizarse para cada uno de los puntos críticos de control para garantizar que se alcancen los límites críticos. Cuando monitoree los PCCs, también deberá verificar que la medida de control funcione según lo previsto a través de la verificación. Igualmente que en el plan de inocuidad, la verificación puede incluir pruebas, muestreo, entre otras actividades. La validación es cuando ha confirmado que los parámetros establecidos son efectivos y se debe validar la efectividad del plan en general. Un plan HACCP debe volver a evaluarse al menos una vez al año. A diferencia del plan de inocuidad, que son 3 años, el plan HACCP es anualmente. Ahora pasamos a la regla de adulteración intencional, que abarca las estrategias de mitigación para proteger a los alimentos contra la adulteración intencional. Este se encuentra en 21 CFR 121. Se le conoce también como la Ley de Defensa Alimentaria o Food Defense en inglés. Esta aplica a las instalaciones que fabrican, procesan o empacan alimentos para consumo humano y no aplica a los alimentos para animales. También aplica para el almacenaje de alimentos líquidos en tanques. Requiere redactar e implementar un plan de defensa alimentaria que debe ser por una persona cualificada en la aplicación de la defensa alimentaria. Esta norma también se puede otorgar exenciones del plan de defensa alimentaria cuando la empresa cumple con los criterios financieros. Se debe determinar su elegibilidad calculando exactamente como lo hace para una instalación calificada y debe calcular sus ventas anuales, el valor del mercado de los alimentos que fabrica, procesa, empaca o almacena, y debe considerar todas sus operaciones comerciales relacionadas con los alimentos, incluidas las subsidiarias y filiales. Debe calcular el promedio de las ventas anuales y el valor del mercado de los 3 años anteriores y ajustar por inflación. Si queda por debajo de los 10 millones de dólares estadounidenses, entonces no le aplicará el plan de defensa alimentaria. A diferencia de la instalación calificada, no se requiere someter una certificación ante la FDA. Cuando sean inspeccionados, se les solicitará la información financiera y los cálculos de querer acogerse al beneficio. Si alcanza o excede los 10 millones, deberá cumplir con todos los requisitos estándares de esta norma. El plan de defensa alimentaria se compone de los documentos escritos basados en principios de defensa alimentaria e incorporan una evaluación de vulnerabilidades, incluyen estrategias de mitigación y delinean el monitoreo de defensa alimentaria, las medidas correctivas y los procedimientos de verificación que se deben seguir. Existen las medidas de defensa generales que se aplican para proteger al personal y la propiedad. Estas pueden incluir la instalación de cámaras de seguridad, cercas o verjas e iluminación, limitar el acceso a áreas no públicas, evaluación previa de empleados, contratistas o visitantes, restringir a los visitantes de las áreas de manipulación de alimentos o almacenamiento, implementar verificaciones de antecedentes para los solicitantes de empleo, actualización de los sistemas de control de acceso, tener un plan para informar actividades sospechosas, entre otras actividades. Estas son precauciones generales, típicamente básicas, ¿verdad? Para cualquier instalación. Una evaluación de vulnerabilidad es el equivalente a un análisis de peligros en un plan de inocuidad alimentaria o HACCP. Se evalúa cada paso para identificar dónde está el riesgo de un atacante acceder a los alimentos y que los contamine. A diferencia de los otros planes, este se enfoca en la adulteración intencional, en un atacante contaminando un alimento. Cuando es probable un ataque, ese paso se convertirá en un paso de proceso accionable.
Para cada paso del proceso accionable debe haber una estrategia de mitigación o una combinación de estrategias. Estas son las medidas que se aplican para prevenir o reducir la probabilidad de que un atacante acceda o contamine los alimentos. Existen dos tipos principales de estrategias de mitigación: aquellas que minimizan la accesibilidad del producto a un atacante y número dos, aquellas que reducen la capacidad de un atacante para contaminar el producto. Dentro de esos dos tipos principales hay dos subcategorías también: estrategias basadas en personal y operaciones y estrategias de mitigación asistidas por tecnología. Estas estrategias de mitigación deben monitorearse para garantizar que se sigan y sean efectivas. Deben implementarse medidas correctivas para identificar y corregir los problemas de inmediato y reducir la probabilidad de que el problema se repita. También requiere un reanálisis al menos cada 3 años para asegurar que se mantienen actualizados y que cuando hayan esos cambios también hay que realizar los cambios pertinentes. Hemos cubierto los componentes de todos estos planes y podemos ver cuán complejos o abrumadores pueden ser para alguien con poca o ninguna experiencia en la inocuidad alimentaria o en la defensa alimentaria. Eso nos lleva a nuestro próximo tema, que es quién está cualificado para redactar estos planes. Como mencionamos, la FDA requiere personas cualificadas que tengan la educación, capacitación o experiencia relevante acerca de los alimentos, el procesamiento, la inocuidad o defensa alimentaria. Aquí mostramos algunos ejemplos de los títulos o cursos más comunes que pueden ayudar en el desarrollo de personas cualificadas. Puede ser una combinación con enfoque en la ciencia alimentaria o la inocuidad alimentaria. Esto le puede dar a la persona una base sólida para comprender y aplicar estos requisitos cuando los estudian o analizan. En la educación vemos como cursos de microbiología, química, ciencia animal, tecnología de alimentos, y esto se refuerza con la capacitación, que puede fortalecer esa comprensión en cuanto a las normas de la FDA, teniendo ya la base en la ciencia de alimentos o en estos otros temas. Una cosa es ser un experto en inocuidad o defensa alimentaria, pero también hay que considerar que hay que entender los requisitos de la FDA para poder tener los planes o los requisitos, cumplir con los requisitos adecuados. Por lo tanto, combinar esa base educativa con los planes de estudio de capacitación estandarizados que se enumeran aquí, lo coloca en una mejor posición para desarrollar e implementar planes que cumplan con los requisitos. Las organizaciones que desarrollan estos cursos de capacitación son la FSPCA o Food Safety Preventive Controls Alliance y la Seafood and Juice HACCP Alliance. Las alianzas están compuestas por personas del gobierno, la industria y académicos que se reúnen para detallar, ¿verdad? y crear estos cursos acorde a las normas de la FDA y con ese entendimiento, ¿verdad?, básico de la ciencia que es muy importante. Por último, la experiencia en las áreas de procesamiento de alimentos, inocuidad alimentaria o calidad pueden beneficiarle. Sin embargo, la experiencia para considerar a una persona cualificada depende de qué roles ha cumplido en su trabajo, las actividades o responsabilidades que esa persona ha realizado y el aprendizaje continuo durante esas funciones. Trabajar por mucho tiempo en una instalación de alimentos no significa que esa persona esté cualificada o conozca los requisitos de inocuidad alimentaria de la FDA. Así que combinando estos tres elementos puede alcanzar, ¿verdad?, ser más exitoso en el desarrollo e implementación de sus planes. Existen unos pasos preliminares, ¿verdad?, que hay que considerar antes de comenzar a desarrollar estos planes o programas. Para el plan de inocuidad alimentaria y los planes HACCP se debe designar
un equipo de inocuidad alimentaria o su equipo HACCP y tener un líder que es el que va, ¿verdad?, a asegurarse de que cada persona cumpla su función, delegar, asignar responsabilidades. Estos grupos deben tener personas de diversos de diversas áreas de procesamiento. Puede ser el área de calidad, el área de procesamiento, el área de saneamiento, puede tener personal de los que compran las materias primas, ¿verdad? Las personas que aprueban esas ventas. Es importante tener un grupo diverso para poder colaborar y tener el plan más robusto posible. Hay que describir el producto. Si no entendemos el producto que vamos a evaluar, no podemos realizar un plan de inocuidad alimentaria efectivo. La descripción del producto debe considerar los ingredientes, para quién va dirigido el producto, el tipo de empaque, entre otras características que afectan la inocuidad alimentaria. Hay que desarrollar un diagrama de flujo del proceso de principio a fin, desde el recibo de esa materia prima hasta el almacenaje de producto final y su distribución. Hay que describir los pasos del proceso. Para cada paso en ese diagrama de flujo, tener una descripción general, pero no muy ambigua. También hay que dar ciertos detalles. Por ejemplo, si hay pasos en el proceso que son manuales o automáticos, si hay manipuleo del producto, si está expuesto al ambiente o está cubierto, ¿verdad?, por el equipo, protegido. Así que esas son cosas que hay que considerar, detalles en la descripción de los pasos del proceso. Hay que considerar el historial del producto y de su instalación. Así que si ese producto que usted esté evaluando, por ejemplo, pueda ser asociado a un patógeno como salmonela, pues usted ya tiene que entender que salmonela es un peligro que hay que considerar. También en su instalación, si ha tenido muchos problemas con Listeria monocitógenes, que ha sido difícil erradicarla de su procesamiento, eso es algo que hay que considerar para poder tener los controles adecuados implementados. En el programa de cadena de suministro hay que comenzar identificando la materia prima que requiere controles de cadena de suministro. Luego hay que describir la materia prima, el ingrediente o el producto que recibe. Hay que considerar el diagrama de flujo del proceso para considerar qué controles, ¿verdad?, debe tener su proveedor. Al igual que también hay que considerar los controles que ha identificado el proveedor y ver si son correctos. Hay que considerar también el historial de su proveedor. Ha sido un proveedor que ha tenido retiros del mercado, ha tenido problemas con las autoridades, con la inocuidad alimentaria. Hay que tomar en cuenta todos esos detalles para poder hacer una evaluación correcta de su proveedor. Para desarrollar un análisis de peligros, como mencionamos, había que identificar los peligros biológicos, químicos y físicos. Hay que considerar el origen de esos alimentos, ya sea quién es su proveedor, o hay que también saber, hay algunos países que tal vez ciertos alimentos puedan ser más propensos a algún tipo de contaminación o que tengan normas distintas a las de la FDA, y entonces hay que ver en dónde hay que ¿verdad?, echarle el ojo a ese alimento para asegurarse que cumpla con límites de pesticida adecuados o con el uso de pesticidas adecuados. Eso es solo un ejemplo. Características del producto y sus ingredientes. El uso previsto de ese alimento es listo para el consumo, hay que cocinarlo. El tipo de consumidor, ¿es para el público en general o es para una población sensitiva como lo son pues las personas mayores o los niños pequeños, los infantes? Hay que entender los pasos de procesamiento, el equipo que se utiliza. También hay que entender cómo se llevan a cabo las actividades, como mencioné anteriormente, si es manual o automático. Los materiales de empaque, es en vidrio, es en metal, es en plástico.
si la atmósfera interna del empaque, si es vacuum o oxígeno reducido, eso puede, ¿verdad?, traer otro tipo de problemas en cuanto a la inocuidad alimentaria, si no se tienen los debidos controles. Existen requisitos de almacenamientos específicos para mantener la inocuidad, como es la refrigeración o congelación, y el historial de inocuidad alimentaria del producto y del proveedor. Ahora, los pasos preliminares para el plan de retiro también incluyen designar un equipo y líder. Puede ser el mismo equipo del plan de inocuidad alimentaria, pero no necesariamente, y también pueden abarcar diferentes áreas a lo que sería el equipo de plan de inocuidad alimentaria. También hay que designar un líder porque hay que tener ese orden y es la persona que delega responsabilidades y designa las responsabilidades. Se debe considerar los tipos de producto. Tal vez hay algunos productos que puedan requerir ciertas actividades o dependiendo el tipo de, por ejemplo, de trazabilidad que usted pueda tener, puede cambiar los pasos según ese tipo de producto o proveedores o suplidores. Considere la cadena de suministro de su producto y considerar el historial con retiros del mercado, ya sea de usted o del producto. Como mencionamos, hay productos que pueden ser más propensos a tener retiros del mercado, dado a su alto riesgo. Y también si usted ha tenido retiros del mercado anteriormente, considere su historial, considere en qué áreas ha fallado o qué áreas necesita reforzar su plan de retiro del mercado. En la defensa de alimentos, igualmente, designar un equipo y un líder, describir el producto. Es importante entender las características de ese producto para ver si requiere tener un plan de defensa de alimentos o más bien durante esa evaluación de vulnerabilidades, las características del producto son importantes considerarlas. Desarrollar un diagrama de flujo del proceso para entender, ¿verdad?, qué pasos pudieran ser más propensos o más abiertos a un atacante o a poder el producto ser contaminado. Describir los pasos del proceso es importante para saber igualmente en este paso el producto está expuesto, es más propenso a que alguien pueda contaminarlo. Hay que considerar las medidas generales y los controles. Si ya usted tiene unas medidas generales, esas medidas pudieran convertirse en pasos que mitigan que son pasos de estrategias de mitigación. Considere el historial también de defensa de alimentos. Si en algún momento ha tenido ya un problema, ver en qué áreas pudo haber fallado y que hay que reforzar para evitar que suceda nuevamente. Así que para desarrollar una evaluación de vulnerabilidad, considerar el tipo de alimento, su origen, las prácticas de recepción, manipulación y almacenamiento. Hay que considerar la cantidad de alimento que se manipula y los productos terminados, los pasos de procesamiento, los tipos de actividad que se realizan y los equipos que se utilizan. Si hay un tanque muy grande, ¿verdad?, que queda expuesto, está abierto, eso puede ser un área de vulnerabilidad. Es mejor tener tanques sellados con candados o con cerraduras para que solamente personas autorizadas puedan abrirlos o puedan manipularlos. Así protegen un ejemplo de un paso que se puede proteger. La accesibilidad a los alimentos en diferentes pasos o áreas. Tiene áreas remotas donde el alimento queda sin vigilancia o sin supervisión o queda solitario. Eso puede ser propenso a que alguien entre a esas áreas y nadie lo vea. También puede utilizar pues cámaras, todo este tipo de soluciones para evitar, ¿verdad?, esas áreas con iluminación
áreas con candado, con locks, con las cerraduras con códigos. Eso puede ayudar a prevenir el paso de personas no autorizadas a esas áreas. Cómo se realizan las actividades, nuevamente el tipo de equipo, si es manipulación manual o si requiere tener áreas abiertas, el historial del producto y el proveedor de esa materia prima, y sí, lo más importante también es si puede causar daño a gran escala. Así que estas son cositas que hay que considerar cuando estén desarrollando una evaluación de vulnerabilidad. Ahora pasaremos a las observaciones más frecuentes de la FDA. Esto es data de la FDA. La FDA, en el seminario anterior mencionamos que tienen en su página web un data dashboard. Y ese data dashboard es donde ellos ponen todas las observaciones de las inspecciones para que todo el mundo las vea. Así que si usted ha sido inspeccionado por la FDA y tuvo observaciones durante esa inspección, quiere decir, obtuvo una 483, obtuvo un warning letter, una carta de advertencia. Todo eso está en la página de internet de la FDA y cualquiera lo puede leer. Así que de ahí sacamos las observaciones más frecuentes de la FDA. Así que en los planes de inocuidad alimentaria, de las más frecuentes fueron que faltaban peligros por identificar, que la instalación no tenía un plan de inocuidad alimentaria, así que no tenía nada. Y la otra es que faltaban controles preventivos. Así que vemos cuán importante es el análisis de peligros, tener a personas cualificadas que sepan identificar los peligros y además identificar lo que la FDA considera un peligro para su producto. También identificar controles preventivos. Lo que vemos frecuentemente es que no los asignan como controles preventivos, sino que pueden decir, son programas prerequisitos o bajo otro tipo ¿verdad? De programas que no se consideran críticos para el proceso, así que la FDA le puede dar esas observaciones. El programa de cadena de suministro han identificado que no tenían las actividades de verificación, así que no estaban verificando que sus suplidores mantuvieran el cumplimiento o controlaran los peligros que habían sido identificados. La número 2, no aprobaron a los proveedores, así que no estaban evaluando a proveedores que estaban controlando peligros para su aprobación. La auditoría utilizada no revisó el plan del proveedor. Así que cuando usted realiza o utiliza las auditorías como medida de verificación de sus suplidores, como mencionamos, esa auditoría debe abarcar que cumpla con los requisitos, que incluya el producto y que incluya el proceso. Pero además de eso, como se requiere que tengan un plan de inocuidad también, usted debe revisar que su plan de inocuidad esté en cumplimiento y sea adecuado. Tenemos también el plan de retiro y una de las observaciones es que no tienen ningún plan de retiro del mercado. Segundo, que no se identificaron los pasos a seguir. Se deben identificar todos los pasos para que el plan se ejecute y se deben asignar responsabilidades. Así que esas dos observaciones van de la mano. Una vez usted identifique todos los pasos a seguir, tiene que predeterminar quién va a asumir esa responsabilidad específicamente. Luego el plan HACCP es que se ha implementado de manera inadecuada. O sea, tienen un plan HACCP, el plan HACCP está muy bonito, muy bien redactado, sin embargo, no se está siguiendo el plan. Así que esa es la observación número 1 para los planes HACCP. La número 2, que no hay un análisis de peligro. Vemos muy frecuentemente también que a las personas le pedimos su plan HACCP y solamente nos entregan los CCPs o los PPCs. Así que es importante que hay que tener un análisis de peligro escrito
que es la base para el cual entonces determinaron cuáles eran los puntos críticos de control. Luego la tercera, que faltan puntos críticos de control. Igualmente, como pasa con el plan de inocuidad, no identifican los puntos críticos de control como debe ser y tal vez lo tienen como programas prerequisitos o de otra manera y no se identifican ni se sigue el protocolo de monitoreo, verificación, etcétera. Luego, por último, el plan de defensa alimentaria, la única observación que hay hasta el momento es que una empresa no tuvo su plan de defensa alimentaria redactado. Esta norma es la más reciente que ha salido y la FDA comenzó las inspecciones para el plan de defensa alimentaria este año. Así que por ahora no hay mucha información sobre las acciones de la FDA en cuanto al plan de defensa alimentaria, pero ya para el año que viene esperamos tener mucha data a medida que siguen inspeccionando las instalaciones. Y hay que tener en cuenta que también no aplica a todas, aplica a aquellas que hacen más de 10 millones, así que es un número bastante alto para cumplir y van a haber menos inspecciones realizadas para el plan de defensa alimentaria. Ahora, las observaciones más comunes que Registrar Corp ha podido identificar a medida que ofrecemos nuestros servicios, nosotros realizamos una revisión de cortesía muy general, pero así podemos dar esa primera evaluación a nuestros posibles clientes y determinar si necesitan nuestros servicios o si por el momento lo que tienen cumple con la FDA. Así que observamos miles y miles y miles de planes a través de los años y estas son las observaciones más comunes, ¿verdad? Según nuestra perspectiva. Así que los planes no consideran todos los requisitos de inocuidad de los alimentos aplicables por la FDA. Como mencionamos, puedes tener un plan HACCP que sea reconocido por otras entidades, ¿verdad? A nivel global, ya sea por certificaciones, tener diferentes programas que su facilidad, ¿verdad? Sigue o tal vez esté en cumplimiento con las normas de su país. Sin embargo, el plan puede tener deficiencias porque no ha considerado lo que la FDA requiere. Así que esa es una de las observaciones que vemos frecuentemente. El análisis de peligros es demasiado general y faltan peligros potenciales. El plan de inocuidad no solamente considera los peligros significativos, sino que en su análisis usted está poniendo todos los posibles peligros y luego determina si son significativos. Así que esa es un área también que los clientes pueden tener deficiencia porque consideran solo los significativos y no han documentado que evaluaron otros potenciales que no son significativos. Número 3, los controles preventivos o PCC se identifican como programas prerequisitos. Como mencioné anteriormente, la FDA puede identificar que no consideraron los puntos críticos de control necesarios o los controles preventivos porque los identificaron como algo menos importante en su plan de inocuidad. Pero la FDA requiere, si usted tiene un paso de horneado, por ejemplo, de galletas, en algunos países no se considera como un punto crítico de control, pero la FDA dice no, este es el paso en donde se aplica el calor suficiente para controlar, ¿verdad? Cualquier patógeno que pueda estar presente en esa materia prima que pudo haber venido de la harina, del chocolate o de cualquier otro ingrediente. Ese es el paso que ahí es donde se va a controlar, así que hay que identificarlo como un control preventivo. Luego, el propietario o persona a cargo no ha firmado los planes finalizados. Todo plan de inocuidad, plan de defensa alimentaria, plan de retiro, todos estos planes o programas, al realizarse y finalizarse, tienen que ser aprobados por la persona a cargo en la facilidad. Ese puede ser el dueño o la persona, ¿verdad?, más responsable
designada como la responsable de esa facilidad o de instalación. Esto demuestra que la empresa, ¿verdad? La persona que la lidera tiene un compromiso con la inocuidad alimentaria. Ellos son las personas que son responsables ante la FDA, ante cualquier brote, ante cualquier cosa. La persona que ellos van a buscar, ¿verdad? Que va a estar en mayores problemas. Sin embargo, hemos visto en ocasiones que también personas con los puestos de calidad, ¿verdad? Las personas responsables de inocuidad también pueden ser como considerados como responsables y estar en problemas con la FDA. Pero es importante que al finalizar esos documentos, además de que ese documento tiene que tener su versión, la fecha en que se realizó, si es otra versión diferente, si es una revisión, todo eso tiene que estar documentado y luego de esa revisión aprobado por el dueño o la persona a cargo de la instalación. Otra observación es que los planes no fueron desarrollados por una persona cualificada o capacitada, ¿verdad? Según el plan de estudios estandarizado. Y esto es lo que entonces resulta en estas otras observaciones que ya hemos mencionado, porque la persona no entiende lo que la FDA requiere, tal vez no entiende cómo hacer un análisis de peligro correctamente, no entiende suficiente sobre el procesamiento, sobre la ciencia de alimentos para tomar esas decisiones cruciales para la inocuidad alimentaria. Así que es importante que la persona que usted designe, o si es usted, se capacite y entienda los requisitos de la FDA. Registrar Corp tiene cursos en línea, además de tener a nuestros especialistas que le pueden ayudar a desarrollar estos planes y darle la asesoría necesaria para que lleguen al cumplimiento. Pero, ¿verdad? En lo que se educa o en lo que aprende los requisitos de la FDA, puede también consultar con personas capacitadas para ayudarles en el proceso. Hay información inconsistente en diferentes documentos que componen el plan. Como vimos, los planes tienen diferentes componentes y pueden tener información que es de soporte o de apoyo a ese plan. Por ejemplo, las características del producto, tenemos el diagrama de flujo del proceso, tenemos el análisis de peligros, tenemos los controles preventivos, podemos tener otros procedimientos de cómo llevar a cabo esas actividades y a medida que revisamos esos documentos vemos que el diagrama de flujo tiene 15 pasos, pero entonces el análisis de peligro solo considera 10 y luego más adelante en otra descripción describe otros pasos que no estaban en el diagrama de flujo. Así que esas inconsistencias resultan en confusión, resultan en un plan inadecuado porque la información no concuerda. Así que es importante que cuando se tienen diferentes documentos de apoyo a ese plan o de apoyo a las prácticas de inocuidad alimentaria, que se mantengan actualizados y cuando cambie un proceso, ¿qué tengo que considerar? Bueno, ahora mi diagrama de flujo cambia mi descripción del proceso, cambia mi análisis de peligros, los pasos que consideré, así que todo es un efecto de cadena y tiene que mantener todos esos documentos actualizados. Luego, los planes no se actualizan en los plazos que la FDA ha determinado. Hemos visto planes que por 8 años es la misma versión, no ha habido cambios, no se han revisado, porque puede que no hayan cambios, pero la cuestión es que hay que documentar que usted revisó el proceso, revisó el plan nuevamente en esa fecha y determinó, todo sigue igual, el plan no hay cambios, pero ya usted documentó que realizó la verificación. Pero es poco probable que no cambie nada durante largos periodos de tiempo. Puede cambiar que haya equipo nuevo, puede cambiar que ya la tecnología en los alimentos, hay una nueva tecnología que están aplicando, la formulación tuvo que cambiar materias primas, ingredientes que utilizaba, todo eso impacta el plan de inocuidad, el análisis de peligro
el programa de cadena de suministro, pueden cambiar las etiquetas. Hay muchos, ¿verdad? Las empresas están en constante cambio y mejoras, así que hay que mantener esos planes actualizados dentro del plazo que la FDA ha establecido. Hasta aquí hemos llegado con el material de nuestro seminario y le pedimos que marquen sus calendarios porque el 16 de enero estaremos teniendo nuestro próximo seminario que es inocuidad y etiquetado de alimentos, mejores prácticas para el etiquetado de alimentos. Y es un seminario diseñado para los fabricantes de alimentos y proveerá una descripción general de los requisitos de etiquetado y consejos para el cumplimiento con la FDA. Así que hablaremos de la información obligatoria que debe aparecer en todas las etiquetas, las regulaciones claves de la FDA con respecto a los ingredientes y aditivos, errores comunes que pueden, ¿verdad?, resultar en rechazos de sus productos o en acciones de cumplimiento, consejos prácticos para prevenir los problemas de cumplimiento y cómo las etiquetas impactan a la inocuidad alimentaria. Así que dos de las razones más comunes por la que se niega el ingreso de los productos alimenticios a los Estados Unidos son los errores de etiquetado y los aditivos alimenticios ilegales. Y las empresas, ¿verdad?, no se dan cuenta de esto hasta que son detenidos en el puerto o la FDA les requiere que hagan un retiro del mercado. Así que es importante que al realizar su formulación, ¿verdad?, porque la etiqueta refleja lo que tiene el producto, pero hay que evaluar los ingredientes, evaluar los componentes de su alimento para ver que están aprobados por la FDA y luego esa etiqueta que refleje correctamente, los nombre correctamente y que tengan los componentes obligatorios. Así que esperamos verle también, ¿verdad?, en esa fecha. Mi compañera Joyce estará hablando sobre estos requisitos. Y ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Le recordamos que tendremos una encuesta al final de este, de este seminario para que contesten, ¿verdad?, en qué podemos mejorar, si les es útil, si les gustó. Así que esperamos, ¿verdad?, escuchar su retroalimentación para poder continuar mejorando y ofreciéndole el material que desean. Así que voy a ir a la sesión de preguntas. Pregunta Mario, ¿cuál es el documento de instalación calificada o de dónde se obtiene? Nosotros estamos certificados en FSSC 22000. ¿Puede servir como una instalación certificada? No. La FDA tiene un formulario específico en su página y ese formulario usted lo va a llenar y va a proveer la información requerida. La FDA no reconoce esas certificaciones para la inocuidad alimentaria, para el cumplimiento con la FDA. Así que llena ese formulario específico que le va, ¿verdad?, a hacer las preguntas pertinentes y va a adjuntar todos los cálculos financieros que realizó y así apoya, mira, estoy en el margen por debajo del millón o de los 2.5 millones y la FDA evaluará eso y entonces le va a determinar si cae como una instalación cualificada o no. Mario también pregunta, para una empresa de panificación, ¿el plan HACCP no aplica entonces? En términos de la FDA, no. No es HACCP, es un plan de inocuidad. ¿Verdad? No vamos a hacer, la FDA no va a ser estricta en cuanto a la terminología. Por ejemplo, si usted marcó en su plan HACCP un punto crítico de control para la cadena de suministro, eso no va a ser una observación negativa por parte de la FDA porque usted lo ha identificado como un área que requiere un control
y que usted, ¿verdad? Si cumple con todos los requisitos de evaluación del proveedor para aprobarlos, determinar las entidades que controlan los peligros, tiene las actividades de verificación, ya sea muestreo, los registros, la auditoría, si tiene todos los elementos del programa de cadena de suministro en su plan HACCP, está en cumplimiento. ¿Verdad? No vamos a ser tan detallados con eso. Sin embargo, si usted no lo identificó y solamente lo dejó como un plan HACCP, ¿verdad? Como es reconocido globalmente, no va a estar en cumplimiento con la FDA, va a tener ciertas deficiencias. Así que es importante que evalúe si su plan cumple o no con los controles preventivos necesarios. Dice, el plan HACCP, Andrea pregunta, ¿el plan HACCP puede omitirse en una industria si se manejan suplementos dietarios? La FDA no requiere un plan HACCP para suplementos, solamente para los alimentos convencionales, ¿verdad? Que caen bajo los controles preventivos. Así que, ¿verdad? Si es HACCP es para jugos, mariscos y pescados. Así que la industria de suplementos tiene muchísimos requisitos y sí requiere unas evaluaciones y unos programas de muestreo del producto para asegurar que cumplen con las especificaciones de calidad, de fuerza, de potencia, que no tienen contaminantes. Así que esa norma es bien detallada. Sin embargo, no requiere tener el análisis de peligro y los puntos críticos de control, sino que ya esa norma en todos los requisitos que tiene, ya tiene una estructura distinta, pero abarca lo que es la inocuidad alimentaria y la calidad de ese suplemento. Y esa se encuentra en 21 CFR 111. Pero puede tener un plan HACCP. No significa que no lo pueda tener, es opcional para usted, ¿verdad? Porque también tenemos que considerar que la industria tiene clientes que le pueden exigir tener un plan HACCP. Así que yo solamente estoy abarcando lo que la FDA va a requerir, ¿verdad? La ley, pero puede que su cliente le diga, no, yo quiero que tú tengas un plan HACCP y que tengas esta certificación, porque si no, no te compro. Así que ya esos son, ¿verdad? Otros requisitos que la industria como tal te puede exigir para para comprar tu producto. Mario pregunta, nosotros usamos la herramienta FDA Plan Builder de la FDA. ¿Es necesario hacer un plan por cada línea de producto? Nosotros trabajamos los planes de defensa alimentaria por proceso, no necesariamente por producto, porque vamos a evaluar esos pasos que luego exponen al producto. Sí se considera el producto, pero más bien es el proceso el que va a determinar o el que más peso va a tener en determinar si ese paso es una vulnerabilidad. Porque tú puedes tener un paso que sea de mixing, se me olvidó la palabra en español en el momento, de mezclado, pero ese paso puede aplicar a muchos productos, pero es ese paso el que es la vulnerabilidad, así que nosotros lo trabajamos por proceso, pero está a su discreción, ¿verdad? A qué manera usted más fácil puede desarrollar su plan de defensa. Tenemos aquí... también Mario pregunta, ¿qué pasa con los pasos prerequisitos operacionales? ¿La FDA los reconoce o hay que subirlo a categoría de PCC? Todo depende. Si ese programa prerequisito operacional sí tiene todos los elementos de monitoreo, verificación, acciones correctivas, identifica los peligros que se están controlando y los controles, los parámetros, todo como requiere un punto crítico de control, pues sí se puede identificar así. Pero pues vemos muchas empresas que utilizan programas prerequisitos como para tener un control menos estricto
para ciertos pasos. Así que todo depende de cómo usted está siguiendo eso. Vamos a ver aquí. A la presentación, Andrea pregunta dónde tendrán acceso a la presentación. Como asistieron y se registraron, todos los que se registraron van a recibir una copia de esta grabación. Y la pueden compartir, ¿verdad? Con sus colegas, en su empresa. Héctor Cabrera pregunta, ¿cuál es la vigencia del certificado de PSQI o cada cuánto debe renovarse? Una vez usted toma el curso de PSQI, no hay que renovarlo. Sin embargo, la FSPCA está realizando unas actualizaciones al currículo, así que próximamente va a venir PSQI parte 2. Así que, ¿verdad? Si quiere mantenerse actualizado con esos cambios en el currículo, puede tomar ese curso para mantener, ¿verdad? Ver cuáles fueron los cambios y estar al día con esas actualizaciones. Pero no, una vez lo toma, no tiene que tomarlo de nuevo. Dice, buenos días, si mi materia prima es distribuida por un tercero y el fabricante es de otro país, ¿cómo se manejaría? Pues el fabricante es el que es responsable por la inocuidad alimentaria. Y no sé si usted está aquí en Estados Unidos o está en otro país, pero entonces el importador en Estados Unidos tiene que verificar que ese fabricante cumple con las normas de la FDA. Así que si usted es el que está haciendo esa verificación, pues tiene que identificar a su fabricante, realizar esas actividades de verificación para asegurarse que el producto cumple con los requisitos de la FDA. Vamos a ver. Andrea pregunta, para una empresa de producto de esencia sabores, si está certificada con SQF, ¿igual FDA revisa el plan? Sí, la FDA no utiliza otras certificaciones para reemplazar una inspección de su parte. Hay ciertas agencias que certifican que sí están aprobadas por la FDA y esto se utiliza para un propósito muy específico y es que existe un programa de importadores donde la FDA puede proveer una entrada a Estados Unidos más rápida, pero la cadena de suministro de principio a fin tiene que demostrar cumplimiento con la FDA, tiene que someterse a unas inspecciones por esas agencias certificadoras que la FDA, entidades certificadoras que la FDA ha aprobado, y tienen que pasar todas las inspecciones para luego demostrar eso a la FDA y la FDA evaluar toda la documentación de inocuidad que pasaron esas inspecciones y ese importador tiene que pagar una tarifa a la FDA por ese servicio. Así que en ese caso la FDA puede utilizar una inspección realizada por esos terceros que ellos aprobaron, ¿verdad? Y aceptarla. Pero en general la FDA no va a decir, esta persona está certificada con SQF, no la voy a inspeccionar. No, eso no es el caso. Y le aviso que puede estar certificado con SQF y aún tener deficiencias con la FDA. Todo depende de esa certificación. Si la certificación incluyó algún módulo
para cumplir con la FDA. Hay algunas agencias certificadoras que sí evalúan el cumplimiento con la FDA específicamente, pero hay otras que no, que es simplemente prácticas generales o que los documentos cumplen con cierta información, pero en realidad no están evaluando la inocuidad del producto o que el procesamiento haya sido adecuado o los parámetros, así que pueden haber ciertas deficiencias. Margarita pregunta, ¿qué diferencias hay entre un plan de inocuidad y las buenas prácticas de manufactura? Las buenas prácticas de manufactura son prácticas generales que toda instalación tiene que tener. Toda instalación tiene que tener control de plagas, toda instalación debe tener control de calidad de agua, toda instalación debe tener un programa de saneamiento. Todas estas son prácticas generales. Deben tener programas para el adiestramiento de sus empleados para que, ¿verdad?, cumplan sus funciones. Deben tener un programa para separar empleados que puedan estar enfermos, así que la higiene del personal, todo eso es básico. Aunque tú tengas peligros significativos o no, toda empresa tiene que tener buenas prácticas de manufactura. Ahora, el plan de inocuidad entra cuando tú hiciste un análisis de peligro y encontraste que hay peligros significativos. Ahí ya yo tengo que tener controles preventivos y tengo que realizar el plan de inocuidad completo. Y ahí esa es la diferencia. Buenas prácticas de manufactura son la base, todo lo básico. Y déjenme decirles que cuando la FDA inspecciona, las mayores deficiencias que encuentra son en las buenas prácticas de manufactura. Que el personal no se lava las manos antes de ir al área de procesamiento, que las facilidades se mantenían sucias, que el equipo no estaba siendo desinfectado. Todas esas cosas que son básicas tenían plagas, encontraron ratones, encontraron moscas. Esas son unas observaciones bien comunes y que uno dice, eso es lo básico, están fallando en lo básico. Así que sí es bien importante tener enfoque en tener una base sólida en las buenas prácticas de manufactura para que el plan de inocuidad sea efectivo. Para caldos deshidratados de marisco, ¿es necesario un plan HACCP? Sí. A todo producto de pescados o mariscos va a requerir un plan HACCP. Preguntan cómo me puedo registrar en el próximo seminario. Nosotros les vamos a enviar con correo y ustedes van a recibir eso próximamente y se van a poder registrar. Así que no se preocupen. Mi empresa cuenta con un certificado HACCP. ¿Es posible homologar el certificado HACCP para cumplir con el plan de inocuidad? Como les mencioné, todo depende de cómo haya identificado. Si tiene todos los componentes del plan de inocuidad dentro de su HACCP, con el nombre que usted le ponga no importa. Lo importante es tener todos esos componentes dentro de su plan. Hay también empresas que hemos visto que utilizan ambos terminologías, así que pueden tener su plan HACCP y dicen paso número 1, CCP, y también es un control preventivo. Y hay otros pasos que pueden tener, ¿cómo es? Un programa prerequisito, pero en cuestión del plan de inocuidad ponen, pero para plan de inocuidad es un control preventivo de saneamiento o un control preventivo de cadena de suministro. Así que pueden tener una columnita adicional y entonces decir, este paso es equivalente a lo que en controles preventivos sería X cosa. Así que no tiene que, ¿verdad?, realizar un plan completamente nuevo, sino es asegurarse que si su control actual tiene todos los componentes, puede, ¿verdad?, servir para ambas funciones, para HACCP y para plan de inocuidad.
Rocío pregunta, ¿alimentos frescos como el aguacate requieren plan HACCP por la FDA? No, si es un producto, el aguacate completo, no requiere un plan HACCP porque eso viene de la granja o ¿verdad? De la finca, no es en una instalación, no es un alimento procesado. Ahora, si usted hace guacamole de ese aguacate, a ese sí va a requerir un plan de inocuidad alimentaria. Pero las granjas, las fincas, las instalaciones de alimentos que solamente puedan estar lavando esas frutas y vegetales y empacando, no van a requerir un plan de inocuidad. A medida que usted rápido, ¿verdad? Lo corte o lo abra o le haga puré, ahí ya es un alimento procesado que va a requerir un plan de inocuidad alimentaria. Vamos a ver. Voy a contestar una o dos preguntitas más. Mariano pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre el plan de inocuidad plan de seguridad? Discúlpenme. A hidratar un poquito. ¿Cuál sería la diferencia entre el plan de inocuidad, plan de seguridad alimentaria y el plan HACCP? El plan de inocuidad y el plan HACCP en teoría son, ¿verdad? Cumplen el mismo propósito, sin embargo tienen unos requisitos un poco diferentes, ¿verdad? Porque le aplica a diferentes alimentos. El plan HACCP se aplica a jugos, pescados y mariscos y cuenta con lo que son los puntos críticos de control. Y el plan de inocuidad aplica a todos los demás productos regulados por la FDA, ¿verdad? A excepción de los suplementos. Y abarca lo que son los controles preventivos y se enfoca, pone un enfoque más amplio en lo que es la cadena de suministro, se enfoca en los controles de proceso, en control de alérgenos y control de saneamiento. Así que esos son controles requeridos bajo controles preventivos, mientras que en HACCP se identifican de manera diferente y pueden abarcar componentes diferentes. El plan de seguridad alimentaria, no estoy segura si te refieres al plan de defensa alimentaria, pero entonces el plan de defensa alimentaria se enfoca en lo que es la adulteración intencional. Yo me botaron de la empresa, me quedan unos días, pero yo quiero tomar represalias en contra de mi jefe y voy a echar un veneno en un tanque, voy a, ¿cómo puedo decir? Un contaminante al alimento para causar daño a la reputación de la empresa. Otro motivo puede ser por daño, ¿verdad? Terrorismo. Así que por eso las empresas de alimentos deben tener unas medidas bien estrictas en quién puede accesar, asegurarse de tener las puertas cerradas cuando no estén en uso, que haya vigilancia, porque, ¿verdad? Puede que no sea ni contra usted, pero hay problemas entre países también y puede venir alguien y querer atacar una empresa bien grande de Estados Unidos para causar daño a los estadounidenses o en México o en donde sea. Así que es importante ¿verdad? Que todas las empresas tengan esas medidas de seguridad para evitar que personas extrañas y los mismos empleados, ¿verdad? No puedan accesar a los alimentos fácilmente y que haya un control de lo que se le pueda echar a esos alimentos. Espero que eso haya contestado su pregunta. Una más, vamos a ver. Stephanie pregunta, ¿es necesaria la capacitación para todo el personal? Y si es necesario, ¿debe ser externo? Bueno, si todo el personal tiene que estar capacitado para realizar su función. Si yo estoy en el equipo de procesamiento y yo estoy en un detector de metales, yo tengo que estar capacitada para poder manejar, ¿verdad? Operar ese detector de metales, saber qué acciones correctivas tomar cuando no está funcionando o cuando el producto, ¿verdad? Contiene metal.
lo que sea relevante a mi rol o a mi función, debo tener esa capacitación. Capacitación general de todo personal, igualmente que las buenas prácticas de manufactura son generales, hay adiestramientos que todo el personal tiene que tener. Higiene, ¿verdad? Adiestramiento general de las áreas en las que yo tengo que estar, o puedo caminar, o puedo, ¿verdad?, entrar. Así que hay ciertos adiestramientos dependiendo de tu operación que todo el personal va a tener porque es general, básico para todo el mundo, y después está la capacitación que es específica a las funciones de esa persona. Sin embargo, la persona que está a cargo de los planes de inocuidad, de los planes de defensa alimentaria y todos estos programas tienen que tener esas capacitaciones específicas que la FDA ha aceptado para que, ¿verdad?, sepan cómo redactar e implementar esos planes en la empresa y asegurarse que todo el mundo los siga. Así que todo depende de la función de ese individuo, pero sí hay adiestramientos básicos que todo el mundo tiene que tener. Y usted puede capacitarse externamente y luego traer esa información a su equipo. No tiene que traer a alguien o hacerlo externamente, pero ¿verdad? Si usted no tiene el tiempo de hacerlo, ¿verdad?, también hay opciones para hacerlo externamente y delegar. Sin embargo, es importante que todo el mundo, ¿verdad?, tenga la capacitación necesaria para cumplir su rol. Déjame ver, voy a hacer una más. En todas las empresas se debe contar con un control de contaminación física, es decir, se debe contar con un detector de metales. ¿Qué otra opción se puede usar en lugar de detector de metales? No todas las empresas tienen que tener un detector de metales, obviamente es una opción, ¿cómo es?, más confiable, ¿verdad? Se mantiene el equipo como se tiene que mantener. Es una manera efectiva de sacar, ¿verdad?, esa materia del producto y también en ciertas aplicaciones puede ser la mejor opción. Todo depende del tipo de producto y del tamaño del metal que usted desee, ¿verdad?, extraer. La FDA sí tiene guías para el tamaño de materiales extraños que pueda causar daño al consumidor, por ejemplo, atragantamiento o daños en la boca, en el sistema digestivo, pero todo depende de la aplicación. Hay productos que usted puede cernir, no se necesita necesariamente un detector de metales. Usted puede complementar un paso con un cernidor, lo puede complementar con una inspección del equipo, dependiendo qué tipo también de equipo utilice en su planta procesadora, para asegurar que el equipo está completo, que no hay partes que le hacen falta, que no le faltan tornillos o tuercas o que se haya roto algún pedazo de metal. Así que esas inspecciones, que también pueden ser parte de programas prerequisitos, ahí ayudan a apoyar a un punto crítico de control, como lo puede ser un filtro, un cernidor, pero pues todo depende del tamaño del poro de ese cernidor o de ese filtro que usted quiera utilizar. Pero de que detector de metal sea un requisito, no es un requisito, pero asegúrese de tener un control que sea efectivo, ¿verdad?, y que tenga, si es una combinación de actividades para hacerlo efectivo o si solamente todo depende de su producto y del equipo que está utilizando. Pues hasta aquí llegamos. Ya nos extendimos por media horita de preguntas, pero espero que le haya sido de provecho. Les recordamos que, ¿verdad?, si puede, por favor, llenen esa encuesta de 5 preguntitas al final y esperamos verlos, ¿verdad?, para el próximo seminario de etiquetados el 16 de enero. Un placer y que tengan buen día.